la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar acerca de el capítulo 78 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula En el Calvario, y te invito a inclinar el rostro para tener una oración. Amoroso Padre, al repasar este capítulo, Señor, permítenos remontarnos a la escena y poder ver el gran sacrificio que su Hijo hizo por nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y como vinieron al lugar que se llama La Calavera, le crucificaron allí. Para santificar al pueblo por su propia sangre, Cristo padeció fuera de la puerta. Por la transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Cristo, nuestro sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta, donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Rebosan de significado las palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Una vasta multitud siguió a Jesús desde el pretorio hasta el Calvario. Las nuevas de su condena se habían difundido por toda Jerusalén y acudieron al lugar de su ejecución personas de todas clases y jerarquías. Los sacerdotes y príncipes se habían comprometido a no molestar a los seguidores de Cristo si Él les era entregado. Así que los discípulos y creyentes de la ciudad y región circundante pudieron unirse a la muchedumbre que seguía al Salvador. Al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros, magullados y ensangrentados. Dos compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús, y se pusieron también cruces sobre ellos. La carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. Desde la cena de la Pascua que tomara con sus discípulos, no había ingerido alimento ni bebida. En el huerto de Getsemaní había agonizado en conflicto con los ángeles satánicos. Había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes y luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces y toda esa noche se habían producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma humana. Cristo no había desfallecido, no habría pronunciado palabra que no tendiese a glorificar a Dios. Durante toda la deshonrosa frase del proceso, se había portado con firmeza y dignidad. Pero cuando, después de la segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. Se burló de él y le vilipendió porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a poner sobre él la carga y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde encontrar quien quisiese llevar la humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo, porque la contaminación les habría impedido observar la Pascua. Entre la turba que le seguía, no había una sola persona que quisiese rebajarse a llevar la cruz. En ese momento, un forastero, Simón Cireneo,
que volvía del campo se encontró con la muchedumbre. Oyó las burlas y palabras soeces de la turba. Oyó las palabras repetidas con desprecio. Abrid paso para el rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante la escena y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Había no pocas mujeres entre la multitud que seguía al inocente a su muerte cruel. Su atención estaba fija en Jesús. Algunas de ellas le habían visto antes. Algunas le habían llevado sus enfermos y dolientes. Otras habían sido sanadas. Al oír el relato de las escenas que acababa de acontecer, se asombraron por el odio de la muchedumbre hacia aquel por quien su propio corazón se enternecía y estaba por quebrantarse. Y a pesar de la acción de la turba enfurecida y de las palabras airadas de sacerdotes y príncipes, esas mujeres expresaron su simpatía. Al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron en llanto lastimero. Esto fue lo único que atrajo la atención de Cristo. Aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en él, sabía que no le compadecía como enviado de Dios, sino que eran movidas por un sentimiento de compasión humana. No despreció su simpatía, sino que ésta despertó en su corazón una simpatía más profunda por ellas. Hijas de Jerusalén, dijo, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En este terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Dijo, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos, porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el cerco, ¿qué se hará? Por el árbol verde, Jesús se representó a sí mismo, el Redentor inocente. Dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su Hijo amado. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en pecado? Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no podía expresar. Entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, había muchos que le habían acompañado con gozosos hosanas y agitando palmas, mientras entraba triunfalmente en Jerusalén. Pero no pocos de aquellos que habían gritado sus alabanzas, porque era una acción popular, participaban en clamar, crucifícale, crucifícale. Cuando Cristo entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos había llegado a su apogeo. Se había agolpado en derredor de su maestro, sintiendo que era un alto honor estar relacionados con él. Ahora, en su humillación, le seguían de lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas frustradas. Ahora se verificaban las palabras de Jesús. Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Al llegar al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura.
Los dos ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían sobre la cruz. Pero Jesús no ofreció resistencia. La madre de Jesús, sostenida por el amado discípulo Juan, había seguido las pisadas de su hijo hasta el Calvario. Le había visto desmayar bajo la carga de la cruz y había anhelado sostener con su mano la cabeza herida y bañar la frente que una vez se reclinara en su seno. Pero se le había negado este triste privilegio. Juntamente con los discípulos, acariciaba todavía la esperanza de que Jesús manifestara su poder y se librara de sus enemigos. Pero su corazón volvió a desfallecer al recordar las palabras con que Jesús había predicho las mismas escenas que estaban ocurriendo. Mientras ataban a los ladrones a la cruz, miró suspensa en agonía. ¿Dejaría que se le crucificase aquel que había dado vida a los muertos? ¿Se sometería el Hijo de Dios a esta muerte cruel? ¿Debería ella renunciar a su fe de que Jesús era el Mesías? ¿Tendría ella que presenciar su oprobio y pesar sin tener siquiera el privilegio de servirle en su angustia? Vio sus manos extendidas sobre la cruz. Se trajeron el martillo y los clavos, y mientras estos se hundían a través de la tierna carne, los afligidos discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la madre de Jesús. El Salvador no dejó oír murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno, pero habían grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su espíritu se apartó de su propio sufrimiento para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados, porque no saben lo que hacen. Si hubiesen sabido que estaban torturando a aquel que había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habrían apoderado de ellos. Pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Algunos iban a ver todavía su pecado, arrepentirse y convertirse. Otros, por su impenitencia, iban a hacer imposible que fuesen contestada la oración de Cristo en su favor. Pero asimismo se cumplía el propósito de Dios. Jesús estaba adquiriendo el derecho de ser abogado de los hombres en la presencia del Padre. Esa oración de Cristo por sus enemigos abarca al mundo. Abarcaba a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos le cae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, esta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Pilato escribió entonces una inscripción en hebreo, griego y latín, y la colocó sobre la cruz, más arriba de la cabeza de Jesús. Decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta inscripción irritaba a los judíos.
En el tribunal de Pilato habían clamado: «Crucifícale, no tenemos rey sino a César». Habían declarado que quien reconociese a otro rey era traidor. Pilato escribió el sentimiento que había expresado. No se mencionaba delito alguno, excepto que Jesús era el rey de los judíos. La inscripción era un reconocimiento virtual de la fidelidad de los judíos al poder romano. Declaraban que cualquiera que aseverase ser rey de Israel era considerado por ellos como digno de muerte. Los sacerdotes se habían excedido cuando maquinaban la muerte de Cristo. Caifás había declarado convenientemente que un hombre muriese para salvar a la nación. Ahora su hipocresía quedó revelada. A fin de destruir a Cristo, habían estado dispuestos a sacrificar hasta su existencia nacional. Los sacerdotes vieron lo que habían hecho y pidieron a Pilato que cambiase la inscripción. Dijeron: «No escribas rey de los judíos, sino que él dijo: rey soy de los judíos». Pero Pilato estaba airado consigo mismo por su debilidad anterior y despreciaba cabalmente a los celosos y arteros sacerdotes y príncipes. Respondió fríamente: «Lo que he escrito, he escrito». Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esta inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios, tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén, y la inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era una verdad viva, transcrita por una mano que Dios había guiado. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador habría predicho el trato que iba a recibir. Dijo: «Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, consideranme, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». La profecía concerniente a las vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó la disputa de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: «No la partamos, sino echemos suerte sobre ella de quién será». En otra profecía, el Salvador declaró: «La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado, y esperé quién se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre». Era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una poción estupefaciente que amortiguase la sensación del dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. Los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras pendían la cruz. Sacerdotes, príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. En ocasión del bautismo y de la transfiguración, se había oído la voz de Dios proclamar a Cristo como su Hijo. Nuevamente, precisamente antes de la entrega de Cristo, el Padre había hablado y atestiguado su divinidad. Pero ahora la voz del cielo callaba. Ningún testimonio se oía en favor de Cristo. Solo sufría los ultrajes y las burlas de los hombres perversos. «Si eres el Hijo de Dios», decían, «desciende de la cruz. Sálvese así
si este es el Mesías, el escogido de Dios. En el desierto de la tentación, Satanás había declarado: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo desde el pináculo del templo. Y Satanás, con sus ángeles suyos en forma humana, estaban presentes al lado de la cruz. El gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes. Los maestros del pueblo habrían incitado a la turba ignorante a pronunciar juicio contra uno a quien muchos no habían mirado hasta que se les instó a que diesen testimonio contra él. Los sacerdotes, los príncipes, los fariseos y el populacho empedernido estaban confederados en un frenesí satánico. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles y estaban cumpliendo sus órdenes. Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Cristo podría haber descendido de la cruz, pero el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo tiene el pecador esperanza de perdón y favor con Dios. Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser expositores de la profecía repetían las mismas palabras que la inspiración había predicho que pronunciarían en esa ocasión. Sin embargo, en su ceguera, no vieron que estaban cumpliendo la profecía. Los que con irrisión dijeron: confío en Dios, libre de ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios, no pensaron que su testimonio repercutiría a través de los siglos. Pero aunque fueron dichas en son de burla, estas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las escrituras como nunca lo habían hecho antes. Hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que, por la comparación de un pasaje de la escritura con otro, vieron el significado de la misión de Cristo. Nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús como una vez que fue colgado en la cruz. En el corazón de muchos de aquellos que presenciaron la crucifixión y oyeron las palabras de Cristo, resplandeció la luz de la verdad. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo, y fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto de padecimiento uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba a quienes le atormentaban. En la cruz vio a muchos de los que hacían profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían y oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en el corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable, dijo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación?
los ladrones moribundos, no tenían ya nada que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, como si se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, gimió, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Amigo que me escuchas, continuaremos este capítulo en nuestro próximo episodio. Pero al contemplar las escenas de Jesús en la cruz y cómo muchos, habiendo estudiado las profecías, se pudieron parar delante de la cruz y burlarse de Jesús, pudiera ser que nosotros también, al escudriñar las Escrituras, pudiéramos ver las señales de la segunda venida y pudiéramos ver tantas profecías cumpliéndose y no darnos cuenta de que nosotros podemos estar rechazando al Mesías y rechazando la salvación dada a nosotros por Jesús. Por lo cual te invito a aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Te invito a contemplar a aquel en la cruz que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, estas escenas conmueven nuestros sentimientos y hacen que nuestra simpatía hacia el reino de los cielos aumente. Bendice a todos aquellos que escuchen este episodio y llénanos de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos, suscribirte a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga.